Buenos días, estamos en un nuevo video programa, después de tanto tiempo de la palabra revelada. Antes de empezar con el tema que vamos a desarrollar hoy, vamos a hablar, quiero hablar un poquito y quiero hablarles un poquito, exponerles un tema sobre una falsa enseñanza histórica que anda dando vueltas. eh, y que en YouTube hay muchos youtubers del misterio que han hablado, han hecho programas sobre esto mismo que yo voy a exponer ahora en un rato. Pero antes de entrar ya en tema derecho viejo, como se diría en el barrio, quiero decirles algo. He intentado subir un video anteriormente donde exponía el tema sobre el arrepentimiento, porque es necesario para seguir al Señor Jesucristo el arrepentimiento, porque es una de las demandas que exige nuestro Señor Jesucristo para ser un seguidor suyo, para ser un discípulo suyo. Eso por un lado. Por el otro, lo que les quiero decir concretamente es que estoy teniendo problemas con la cámara de mi teléfono, de este teléfono por donde hoy les estoy hablando, para subir programas. Me tardaba casi una semana, iba, y el video sobre la exposición del tema sobre el arrepentimiento no se terminaba de subir. Iba muy lenta la carga, muy lenta, tan lenta que de repente ya no iba ni para atrás ni para adelante. Como ya me llevaba casi una semana, decidí borrar la carga y bueno, y lo dejaré para otro tema. Hoy voy a intentar hacer un nuevo video programa de la palabra revelada con el tema que voy a exponer a continuación. Eh, pero bueno, estoy teniendo problemas con el tema del wifi. No es que no tengo abandonado el canal. El problema no es mío, el problema me trasciende a mí. Es un tema, no sé si del wifi, o no sé si ahora con todos estos cambios que está efectuando YouTube, particularmente a partir del último 10 de diciembre, también son ellos los que están metiendo la uña y determinados videos que tocan determinados temas sensibles para la corrección política global no permiten que sean subidos, que se terminen de cargar. En fin, hay un montón de cosas que ustedes ya saben que son de público conocimiento que están sucediendo en YouTube. Y bueno, yo quería un poquito exponerles por qué tardé tanto. O sea, tardé porque es algo que me está trascendiendo a mí. Como les dije recién, no puedo controlar yo. No sé si es un tema de Wi-Fi, repito, o si es un tema ya del mismo YouTube. Así que bueno, y ahora sí, ya sí, mis queridos amigos, mis estimados suscriptores, vamos a entrar en un tema sobre una falsa enseñanza. Esta falsa enseñanza eh, trata acerca de si es verdad que Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿Cómo es esto? Dirá usted. Bueno, mis queridos hermanos y mis queridos suscriptores que quizás no sean cristianos, amigos, sí, hay un libro que el autor y ufólogo Andreas Faber-Kaiser, quien nació en Barcelona, en España, en el año 1944 y murió también en extrañas circunstancias, porque fue un investigador serio en lo suyo, pero creo que en este libro que escribió, que se llamó justamente Jesús vivió y murió en Cachemira, o sea, el título está entre signos de pregunta, eh, fue un destacado, aparte de investigador del misterio, ¿no? Escribió este libro, Jesús vivió y murió en Cachemira, lo escribió en el año 1976, y en ese libro él presenta una serie que él llama Evidencias, acerca de que Jesús sobrevivió a la muerte de cruz y que partió luego a la India, a la ciudad de Cachemira, en donde se casó y tuvo hijos y murió de anciano. E incluso afirmaba, porque yo recuerdo, yo de muy joven lo leí este libro, cuando todavía no era creyente en el Señor, o mejor dicho, creía en Jesús como creen tantos otros, pero no estaba comprometido con con la verdad de su evangelio y los principios de su reino. Era un religioso más, digamos, ¿no? Como, comúnmente. No era creyente, era religioso. Tengan en cuenta eso.
En la iglesia cristiana hay muchos religiosos y pocos creyentes. Jesús quiere creyentes, no religiosos. La diferencia entre el religioso y el creyente es que el religioso, sea de la denominación cristiana que sea, el religioso va a la iglesia, cumple, y una vez que salió de la iglesia durante los 7 días que restan, los 6 días que restan de la semana, la gran mayoría, no todo, pero la gran mayoría, una vez que salieron de la iglesia, se olvidan de lo que hicieron, cumplieron con Dios, fueron a la iglesia, cantaron, alabaron, escucharon la palabra, pero después, los 6 días restantes de la semana, la Biblia la dejan en la biblioteca, no la leen, no meditan, no la estudian. Su comportamiento con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, es peor que el comportamiento del anticristo. Pero eso sí, llegó el domingo y se vuelven santos. Eso es por regla general el religioso cristiano. Ahora, el creyente cristiano se diferencia del religioso cristiano en que el creyente cristiano está comprometido con la verdad de Cristo. Procura siempre estar comprometido con la verdad de Cristo, ama la palabra de Dios, y como la ama la estudia, y como la ama la lee, y como la ama medita en las verdades de la palabra de Dios, y como la ama sabe que el único elemento para conocer a Dios es la Biblia, porque Dios dijo que aquel que quiera conocerlo debe leer su Biblia, debe amar su palabra, debe escudriñar su palabra. Jesús dijo, ¿no? Escudriñen, o sea, a los líderes religiosos de su época, que querían saber si Jesús verdaderamente era o no el Mesías, les dijo, bueno, estudien la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de Moisés que nosotros tenemos en lo que llamamos en el Viejo Testamento. Estudien la Torá, dice, que eran los escritos que hasta aquel entonces existían, porque ella es la que da testimonio de mí. O sea, si ustedes quieren saber si yo soy el Hijo de Dios, si yo soy el Mesías, bueno, escudriñen, estudien la Torá, porque ahí hay testimonios, hay señales, hay características de cómo sería el Mesías, y van a encontrar que yo les decía, que les estaba dando a entender eso, ¿no? Y van a encontrar y se van a dar cuenta que yo tengo esas características que la misma Torá ya revelaba que tendría el Mesías, que tendría las características del ministerio del Mesías. Y bueno, y así hoy, ¿no es cierto? Hoy los cristianos tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y créame, tenemos la Biblia completa, ya el canon ha sido cerrado, ya no se puede agregar nada más, tampoco quitar. Y sin embargo hoy, con tenemos Biblias en imprenta, podemos conseguir Biblia, y tenemos muy buenos también materiales de estudio de la palabra de Dios, y sin embargo, amigos, tanto cristianos o no cristianos, nadie estudia la palabra, nadie lee la palabra. Las iglesias cada vez menos enseñan la palabra de Dios, y si la enseñan deformada, la acomodan a estos tiempos posmodernos, hablan de un Jesús que no es el bíblico. De esto hablo un poquito al final de este video programa, sobre el problema que tenemos hoy de cómo las iglesias están apostatando de la verdad bíblica, de la verdad de la palabra de Dios, y están empezando a acomodar a Jesús a los tiempos que corren, a estos tiempos posmodernos. Se está enseñando un Jesús edulcorado, un Jesús que es permisivo con el pecado, un Jesús que no exhorta al arrepentimiento, y tenemos que tener cuidado con eso. Pero bueno, vamos a seguir. En base a lo que les acabo de leer sobre el libro de Andrea Faber-Kaiser acerca de si Jesús vivió o no en Cachemira, y lo que él sostenía en ese libro, ¿no? Que él que había sobrevivido a la muerte de cruz, que se escapó a Cachemira, que se casó y tuvo hijos. ¿Fue verdad esto? Por supuesto que no. Y yo le voy a dar ahora las razones. Ahora vienen los argumentos de por qué este libro es una falsa enseñanza y que hay que tener cuidado. Hay que discernir. Si usted es cristiano, usted tiene que aprender a discernir. ¿Dónde aprendemos a discernir? Leyendo, amando y estudiando la palabra de Dios, que era lo que hablaba recién, que es lo que el mismo Señor Jesucristo nos exhorta a hacer. No es que lo diga yo,
Ya el Señor Jesucristo, hace 2000 años, exhortó incluso a los líderes religiosos de su época a estudiar y meditar y conocer a Dios pura y exclusivamente por lo que Él reveló en su palabra. No hay otro medio. Por supuesto que no. En primer lugar, Faber-Kaiser escribió este libro influenciado por una teoría de otro escritor llamado Nicolás Notovich. Este escritor, Nicolás Notovich, que escribió un libro que se llamaba La vida de Sanisa. Este supuesto Sanisa, que habla Notovich en este libro que él escribió anterior a Faber-Kaiser, este Sanisa supuestamente era este Jesús, que en la India lo conocían como Yosef o como Isa, y que afirma que Jesús, decía en este libro Notovich, él afirmaba que Jesús entre los 12 y los 30 años viajó a la India, al Tíbet y Egipto para ser entrenado en los misterios y en las religiones orientales. Ahora voy a empezar a dar respuestas sobre esto, de por qué esto es una falsa enseñanza y de por qué como cristianos, si usted es cristiano, tiene la obligación, el mandamiento de Dios de aprender a discernir los espíritus, los que verdaderamente hablan la palabra de Dios y los espíritus del error. El mismo apóstol Juan nos exhorta esto en Primera de Juan, capítulo 4, donde el apóstol Juan nos dice que tenemos que revisar, chequear los espíritus, porque hoy hay muchos falsos profetas por el mundo, que dicen hablar de parte de Dios, o dando versiones. Si bien Faber-Kaiser no fue un líder religioso, fue un escritor y un ufólogo importante dentro del mundo de la ufología y del misterio ocultista satánico, pero sí, el apóstol Pablo nos advierte, ¿no es cierto?, acerca de aquellos que, siendo creyentes o no, vienen a contarnos o quieren contarnos una historia de un Jesús diferente, de un evangelio diferente al que nos fue revelado en la palabra de Dios, ¿no?, por medio de los santos apóstoles, quienes fueron los que convivieron con Jesús durante 3 años, y es más, fueron enseñados en doctrina por el mismo Jesucristo. Entonces, ¿cómo pueden venir estos mercachifles a decir que no han agarrado una Biblia en su pobre vida, a decir de que Cristo estuvo en la India, de que Cristo algunos de los mercachifles que tenemos también, youtubers, que se atreven a hablar de nuestro Señor Jesucristo y que se atreven a exponer temas de los cuales no conocen, como son los temas bíblicos, que no conocen, que en teología no conocen nada de teología, no conocen nada de hermenéutica, no conocen nada de los idiomas originales en los que fue escrita la palabra de Dios, que son el griego, el hebreo y el arameo, y sin embargo ellos hablan como si supieran de estos temas, y terminan hablando estupideces, y perdónenme que sea así directo, porque estupideces, porque el que habla de algo que no conoce, por regla general, habla estupideces. Es lo mismo que yo, Fernando Martín González Darcy, me ponga a dar una clase de física cuántica. Yo conozco poco y nada de física cuántica. Estoy tratando ahora de formarme un poquito mejor, tener una buena base, pero no entiendo nada. Pero que yo diga acá y haga un programa hablando de física cuántica basado en algunas nociones. O sea, uno no puede hacer, que es lo que hacen estos youtubers, algunos de ellos muy conocidos, que hablan de Jesús, que hablan de Jesús, de la supuesta vida misteriosa de Jesús, y terminan hablando estupideces, hablan de nociones, hablan de Jesús por medio de libros que son totalmente contradictorios unos de otros con respecto al testimonio de Cristo, y no hablan acerca de los que estuvieron con Cristo, que fueron los santos apóstoles, que convivieron con Cristo, que comieron con Cristo, que fueron enseñados por Jesucristo mismo. De eso no hablan. Hablan de poligrillos gnósticos que escribieron cosas de Cristo totalmente deformadas, que no fueron seguidores de Cristo,
personales, como lo fueron los apóstoles, que no convivieron con Jesucristo durante 3 años, que no fueron enseñados por el mismo Jesucristo, sin embargo van y hablan. ¿Y qué hablan? Estupideces, porque el que habla de algo, porque tiene nociones, pero no tiene un conocimiento real, termina hablando pavadas, estupideces. Bueno, y esto es falso. Yo le voy a decir, esto de que Jesús estuvo en el Tíbet, ¿no es cierto?, en la India, en Egipto, inclusive algunos que dicen que estuvo en Persia, para ser preparado en los misterios de las, de las religiones antiguas, todo mentira. Y yo le voy a empezar a responder por el único medio que se debe responder, que es la palabra de Dios. Esto es falso, esto de que Jesús viajó, de que hizo vida de hippie, porque esto es lo que nos dicen, pasado limpio, ¿no?, que Jesús era un hippie. Esto es falso. Vamos a ir a Lucas 2, capítulo 2 de Lucas, versos 43 al 49. Acá nos muestra un Jesús adolescente y joven, que es encontrado por sus padres, predicando y enseñando en el templo de Jerusalén junto a maestros y doctores de la ley. Jesús tenía 12 años y Lucas lo registra y lo cuenta. Yo se los voy a leer ahora. Esto es para los que dicen que Jesús entre los 12 y los 30 años viajó a la India. Bueno, acá ya estamos refutando eso. Jesús tenía 12 años y sus padres se había perdido y sus padres lo encuentran predicando y debatiendo con los maestros de la ley y con los doctores de la ley. Dice, y cuando hubieron cumplido todas las cosas, y habiéndose cumplido los días, mientras ellos regresaban, el joven Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Suponiendo pues que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no hallarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado, en medio de los maestros, no solo oyéndolos, sino también haciéndoles preguntas. Y cuantos lo oían, a Jesús, quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Y al verlo se sorprendieron y su madre le dijo, María, Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Y Jesús les respondió, ¿por qué me buscabais? Un niño de 12 años le está respondiendo a los padres. ¿No sabíais que es necesario que estén las cosas de mi Padre? Dios. Pero ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y fue a Nazaret, acá está, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y fíjese lo que dice y termina el versículo 52. Y Jesús crecía, o sea que era un adolescente ahí, en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. O sea, acá esto echa por tierra lo que acabo de leer. Estos que dicen que Jesús ya a partir entre los 12 y los 30 años estuvo en la India, en Egipto. Punto 1. Jesús nunca vivió, Jesús nunca vivió una vida hippie, ni se dedicó a buscar experiencias místicas en otros países o culturas. Puesto que Jesús ya sabía, y vimos la respuesta que le dio a María, el niño Jesús, acá el joven Jesús, puesto que él ya sabía cuál era su misión desde el preciso momento en que sus padres les preguntaron por qué le habían hecho esto en el texto que les acabo de leer recién. Él ya sabía cuál era su misión, que él debía estar inmerso en las cosas de su Padre Celestial. Y también con el diálogo que tuvo con Juan el Bautista. Este diálogo nosotros lo encontramos en Mateo, capítulo 3. Lo encontramos en Mateo, capítulo 3. Versículos 13 al 17. Fíjese lo interesante de este diálogo que Jesús vuelve a mostrar que él ya sabía cuál era su misión. La misma certeza y seguridad que tuvo al contestarle a sus padres, de que él sabía ya era siendo un adolescente, un joven, la misma ya siendo adulto, le repite a Juan, en otras palabras. Dice, y Jesús, llega entonces Jesús desde Galilea
al Jordán, donde estaba Juan, no sé, Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo diciendo, Juan el Bautista, ¿no? ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Y entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, acá lo vemos, claramente, ¿no? Jesús vuelve a manifestarle a Juan, diciéndole que así era necesario. Juan le reconoce que él necesitaba ser bautizado por Jesús, puesto que Juan decía que él bautizaba con agua, pero que iba a venir otro detrás de él que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, este otro fue Jesús. Por eso Juan le dice a Jesús, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Pero el mismo Señor Jesús, sabiendo ya cuál era su misión, con la misma seguridad y certeza que le contestó a sus padres en el templo de Jerusalén, en el texto anterior que les leí, les vuelve a decir, déjalo, así tiene que ser, Juan. Debemos hacer y procurar que se haga toda justicia. Jesús sigue sin estar ni en el Tíbet, ni en la India, ni en ninguna de todas estas burradas que a diario quienes hablan y enseñan cosas falsas acerca de la persona y la vida de Cristo, dicen, ¿no? Jesús siempre vivió en Nazaret, como vimos también en el primer texto que les leí. Jesús siempre vivió en Nazaret. Se dedicó hasta el momento de manifestarse al mundo al oficio de carpintero. Y esto lo vemos en Marcos 6. Jesús era conocido como el carpintero, amigos. Jesús era conocido como el carpintero. Cosa que no podría haber sido si, como dicen estos falsos, estos que diseminan falsas enseñanzas y falsas historias acerca de Jesús, Jesús jamás podría haber sido conocido como el carpintero en su ciudad y en su barrio si Jesús no hubiese estado viajando. Sería un extraño. Vamos a leer Marcos 6, versículo 1 al 6. Dice, y salió de allí y regresó a su tierra y sus discípulos lo siguen. Dice, y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la mayoría se asombraba al oírlo y decía, ¿de dónde saca estas palabras? Refiriéndose a Jesús, la gente decía, ¿y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? Claro, todo esto que decían esto de Jesús eran sus vecinos diarios, de lunes a sábado. Lo veían ahí. Lo que pasa es que él todavía no se había manifestado como el Mesías, y todos esos años que acá dicen que se la pasó viajando, en realidad Jesús estaba trabajando en la carpintería porque él era conocido por sus vecinos como el carpintero. Entonces se decían, nosotros lo conocemos de verlo todos los días y ahora sale hablando de estas cosas. ¿Cómo es? Este es el carpintero. Y ahora habla de esta cosa, hace milagros. No podían entender nada a sus vecinos. ¿Y qué significa? Dice, ¿no es este el carpintero? Dice un vecino acá. El hijo de Miriam y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón. ¿Y no está aquí también sus hermanas ante nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. ¿Por qué se escandalizaban sus vecinos de Jesús? Porque había familiaridad, lo veían todos los días. Sabían, incluso lo llaman el carpintero. Ahora yo digo una cosa, estos que diseminan estas falsas enseñanzas, diciendo que Jesús vivió en Cachemira, que viajó a Egipto, que fue... es evidente que no conocen la palabra de Dios. Jesús era conocido como el carpintero. Y se ve, se dedicó hasta el momento de manifestarse por cómo hablan sus vecinos en la sinagoga, se dedicó a hacer carpintería, a ser el carpintero. Como vemos en este último texto, Jesús es conocido en su ciudad como el carpintero. Vuelvo a repetirlo. Si Jesús, como afirmaba Faber-Kaiser y todos los que adhieren a estas falsas doctrinas sobre la vida y la historia de Jesús, si Jesús se la pasó viajando de muy joven, jamás pudiera haber sido reconocido por su oficio.
hubiera sido tratado como un desconocido, cosa que el relato de Marcos muestra a las claras que había familiaridad con sus vecinos por cómo lo nombran y lo tratan. O sea, sus propios vecinos que lo estaban escuchando predicar y enseñar en la sinagoga, como les leí en el texto de Marcos capítulo 6, verso 1 al 6, se hacían preguntas: ¿quién es este? Si este toda la vida lo conocemos, es el carpintero. ¿Qué viene acá ahora a hablar de vida espiritual? Hace milagros. ¿Cómo es esto? Si todos los días nosotros lo veíamos trabajar en la carpintería y ahora este sale con estas palabras, con esta sabiduría. ¿Quién es? Ahí nos damos cuenta cómo se cae abajo este castillo de naipes, de esto de que Jesús vivió fuera de su ciudad Nazaret, entre los 12 y los 30 años. Se cae a pedazos este relato con este texto de Marcos 6, versículos 6 al 1. Bien, en conclusión, ya para ir cerrando, el apóstol Pablo nos previene en Gálatas, vamos a ir a Gálatas ahora, nos previene el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, acerca de aquellos que vendrán con historias distintas de la vida de Jesús, que nos van a predicar otro evangelio predicado verdaderamente por Jesús, y de otro Jesús totalmente distinto al histórico de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Nos previene acerca de historias distintas de la vida de Jesús que no son más que engaños, nos dicen que son engaños. Esta historia de que Jesús vivió en Cachemira, que sobrevivió a la muerte de crucifixión, es un engaño, amigos, es totalmente un engaño, porque ya el apóstol Pablo hace 2000 años nos previno de esta clase de sujetos, ya en aquel tiempo y también en estos últimos tiempos. Van a surgir y surgen, de hecho hay, y en YouTube usted los encuentra, pululan los que hablan los que hablan de lo que saben, pero no saben lo que dicen. No saben hablan de lo que saben, pero no saben lo que hablan acerca de Cristo y de la verdad de la vida de Cristo. Porque no leen las Sagradas Escrituras, porque no las han estudiado. Se nutren de basura, se nutren de otra clase de basura que está llena de incongruencias acerca de la vida de Jesús y de cosas que son totalmente falsas. Pablo mismo nos dice que quienes tales cosas hagan, debían ser considerados anatema, aun si fuera un mismísimo ángel del cielo. ¿Qué dice Gálatas 1? Dice: estoy maravillado de que así, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Y esto de predicar otro evangelio habla también de otros que van a venir a contar una versión diferente de Jesús, que es el caso de Faber-Kaiser, que es el caso de Notovich, y de muchos otros de estos tiempos modernos que tienen canales en YouTube y que se dedican a sembrar engaño, a sembrar mentira, a sembrar cosas que hablan de otro Cristo, que no es el de las Escrituras, y de que el apóstol Pablo nos advierte que tengamos cuidado y que cualquiera de estos que hable de otro Cristo, que no sea el de las Escrituras, sea considerado un anatema. Busquen el diccionario, si no sabe qué es la palabra anatema, búsquelo. Pablo nos manda directamente que quienes predican un Cristo que no es el de las Escrituras o enseñan un evangelio diferente al que Cristo enseñó y predicó, sean considerados esas personas anatema. Por último, las mentes de quienes están detrás de la religión única mundial a través del movimiento ecuménico necesitan despojar a nuestro Señor de sus rasgos y características exclusivos con respecto a otras religiones y credos. Necesitan crear en el inconsciente colectivo de las masas un falso Jesús edulcorado, un Jesús que se acomoda al pensamiento posmoderno decadente y que es permisivo a las conductas pecaminosas de los individuos. Jesús dijo ¿por qué digo que necesita el ecumenismo?
llevado muy, muy agresivamente por el Papa, por este Papa Francisco, necesitan despojarlo de sus características exclusivas, porque Jesús dijo que Él era el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie puede conocer y llegar a Dios si no es por medio de Él. Esa declaración exclusiva de Jesús echa por tierra a todos los demás credos religiosos. Es duro, pero es verdad. Acá no se trata de dureza, sino de si es verdad o no. Si lo que Jesús afirmó de sí mismo, ser el camino, la verdad y la vida, no es verdad, entonces Jesús fue el engañador más grande de todos los siglos. Pero si es verdad, usted que profesa otra religión, usted tiene que dejar esa religión y venir a Cristo, porque usted está exponiendo su alma al fuego del infierno. Le digo así a usted, suscriptor que no es creyente. Usted está exponiendo su alma al fuego del infierno. Si usted cree en otra religión o es de otra denominación cristiana, usted tiene que venir a Cristo, tiene que dejar de ser, si es de otra denominación cristiana, deje de ser religioso y empiece a ser creyente en Cristo. Deje de ser un religioso cristiano y empiece a ser un creyente en Cristo. Y si usted practica otra religión, islam, shintoísmo, budismo, y está escuchando este video del otro lado de la pantalla, basados en lo que Jesús mismo afirmó de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, usted tiene que dejar de lado el budismo, el islam y venir a Cristo, porque usted está exponiendo su alma a la condenación eterna del infierno. Venga a Cristo para que sus pecados sean perdonados y venga a Cristo para que por medio de su sacrificio expiatorio, por medio de Él, la gracia de Dios lo envuelva y se pueda ser salvo. Con respecto a la supuesta tumba de Jesús en Cachemira, también es otro bulo. ¿Por qué es otro bulo? Porque en tiempos de Jesús, el nombre Jesús, en hebreo Yeshua, y en árabe Yosef, y en la India, el nombre de Jesús es Isa, que es el nombre del libro este que escribió también Notovich, era muy común. Era como el libro Carlos, Margarita, era como el libro como el nombre Marcela, Andrea, Carlos, Ernesto. Era un nombre muy común Jesús. Entonces se descubrió por investigadores del Vaticano, gente seria, contrató un equipo, no es que trabajaban para el Vaticano, sino que lo contrató, que vayan a examinar esa tumba y se encontraron que no. Inclusive hay una película que lo muestra claramente, de que el nombre Jesús era muy popular. Y este Jesús que supuestamente está en esa tumba de Cachemira no es el Jesús de las Escrituras, es otro totalmente diferente. Bueno amigos, se me termina el tiempo. Les doy muchas gracias de que hayan estado escuchando este video. Si quieren dejar sus comentarios en la caja de comentarios, háganlo. Les mando un cálido abrazo, sáquense dudas, les mando un cálido abrazo, que estén bien y nos volvemos a ver en un próximo video programa de la Palabra Revelada.